Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues ya estamos aquí nuevamente, gracias a Dios. Bendito sea Dios, porque su misericordia nos alcanzó nuevamente. Y recordemos que es nueva cada mañana. Él tiene planes buenos para nosotros el día de hoy. Todo es que confiemos y que dejemos este día en sus manos. Él tiene el control de todo. Bueno, vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 4 de Esdras. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, pues pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu revelándonos y dándonos el entendimiento de lo que vamos a aprender aquí hoy en su bendita y hermosa palabra. Recordemos que la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí sabemos lo que es de su agrado y lo que no es de su agrado, para que nosotros aprendamos a estar en su voluntad, que es buena, que es agradable para nosotros. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a comenzar. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Miren, en el capítulo 3:3, en el que leímos anteriormente, cuando ellos colocaron el altar, ¿verdad? Lo aprendimos ayer. Aquí dice: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, ¿sí? En el capítulo 3 de Esdras, versículo 3, ellos tenían miedo de estos pueblos. Entonces, estos pueblos son los que fueron aquí y les dijeron que querían edificar con ellos, ¿sí? Estos pueblos, estas personas, eran extranjeros que habían sido forzados a instalarse acá, en Israel, ¿sí? Cuando fueron cautivos, ellos también fueron forzados a instalarse acá, pero eran de otras tierras, eran extranjeros. Entonces ellos, cuando vinieron aquí, ¿verdad? A Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, cuando vinieron aquí a pedir ayuda para edificar juntamente con ellos, ¿verdad? Era mentira, era como una estrategia porque querían estar ahí, mirando a ver qué hacían, ¿verdad? Porque ellos en realidad tenían miedo, querían evitar que Jerusalén volviera a ser fuerte, ¿sí? Pero los judíos entendieron su estrategia, entendieron su maniobra, ¿verdad? Y aquí dicen: porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y sí buscaban a nuestro Padre Dios, pero hay una diferencia muy grande, ¿sí? El pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, en este caso, que venían siendo solamente los que obedecieron a su voz, ¿verdad? Por medio del rey Ciro, los que regresaron, ellos adoraban solamente a nuestro Padre Dios. Y estas personas sí adoraban a Dios, pero miraban a Dios como uno más de la colección, ¿sí? Y nosotros sabemos en Éxodo 20, 3 al 5, el Señor nos enseña, ¿sí? Que debemos entender que nuestra devoción, nuestra adoración solamente debe de ser para Él. No lo tenemos que tener como uno más en la lista, ¿sí? Nuestro Padre Dios no es uno más de la colección. Él es el único al cual debemos honrar,
alabar, al cual debemos clamar, al cual debemos agradecer y ante el cual debemos orar solamente a Él. Entonces aquí en Éxodo 20 del 3 al 5 entendemos que cuando nosotros adoramos a otros dioses y adoramos a Dios, ¿sí? Lo estamos poniendo a Él como un ídolo más, ¿sí? Lo estamos agregando a nuestra lista de colección de dioses que tenemos. Y aquí en Éxodo 23 entendemos que esto para Dios no es adoración, es pecado, es rebelión, ¿sí? Entonces ellos, pues sí, adoraban a Dios, pero estaban rebelándose, estaban pecando porque el Señor para ellos era un ídolo más de la colección. Entonces nosotros nos debemos de preguntar, ¿a quién oro? ¿A quién clamo? ¿A quién reconozco? ¿A quién le agradezco? ¿A quién le doy toda la honra y gloria? Tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y aquí en Éxodo 20, del 3 a 5, entendemos que adorar a otro, honrar a otro, clamar a otro, agradecer a otro, darle la gloria y la honra a otro, ante Dios es pecado y rebelión. Leamos la palabra, vayamos a Éxodo, Éxodo 20. El Señor no miente. Bueno, sigamos. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Sirio, rey de Persia. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo que ellos estaban firmes de hacer conforme a la voluntad del Señor. Y ellos estaban obedeciendo. No podemos edificar con ustedes, ¿sí? No podemos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su sentir y aquí el pueblo del Señor tenía el propio, ¿sí? Estos estaban usando una maniobra y el pueblo del Señor se dio cuenta. Por eso no podían edificar con ellos, ¿sí? Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Lo atemorizó para que no edificara. Ellos en realidad tenían miedo de que Israel se volviera a levantar, que Jerusalén fuera fuerte otra vez. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense qué triste. El pueblo de Dios se atemorizó ante estos, ¿sí? Aquí nosotros entendemos, pues que el desaliento, el temor son dos de los más grandes obstáculos que podemos vencer con la ayuda de nuestro Padre Dios. Muy a menudo los podemos ver en nuestra vida, pero en esos momentos en que los estamos mirando ahí, ¿sí? El desaliento, el temor, en esos momentos tenemos que recordar que nuestro Dios es poderoso y con Él somos más que vencedores. Entonces, cuando el temor, cuando el desaliento, cuando la frustración, cuando todo aquello que opaque tu Santo Espíritu del Señor que ya tenemos en nosotros, cuando todo eso venga a nuestra vida, recordemos
que nuestro Dios es poderoso y no nos va a dejar, que Él está con nosotros venciendo, que Él está haciéndonos vencedores. Con Él somos más que vencedores y podemos enfrentar el temor, podemos enfrentar el desaliento. Por eso es muy importante orar, por eso es muy importante alimentarnos de su palabra, porque eso nos fortalece. Y cuando llegan esos momentos, el Señor trae a memoria que Él está con nosotros porque su palabra la recordamos. Cuando oramos, Él nos fortalece, nos llena de su Santo Espíritu y cada día podemos seguir adelante porque Él está con nosotros, está con nosotros. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Fíjense, estaban obrando mal estas personas, ¿sí? Dice, en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Aquí estamos viendo, estas personas eran extranjeras, ¿sí? Dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, levantan los muros y reparan los fundamentos. Sea ahora notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueron levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por el cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, y al otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia.
Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey Darío de Persia. Fíjense, quedó suspendida la obra hasta el reinado de Darío. Aquí estamos hablando de 10 años después, ¿sí? Pero vamos a seguir adelante a ver qué tiene el Señor para nosotros, porque sabemos que las obras que el Señor comienza no las deja a medias, y así es en nuestra vida. Cuando Él comienza una obra en nosotros, no la va a dejar a medias, ¿sí? Entonces, aquí se termina el capítulo 4 y vamos a seguir adelante con el 5. Aprendemos del capítulo 4. Cuando las circunstancias están fuera de nuestro control, permanezcamos buscando la presencia de nuestro Señor y esperemos confiados. Mientras usted ora, Él obra. Mientras nosotros oramos, Él sigue obrando. Todo está en su control. Y recordemos, si nuestro Padre Dios comienza una obra, Él no la deja a medias. Bueno, que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día, recordando que tenemos mucho por qué orar. Vamos a orar por las necesidades de otros. Al orar por otros, el Señor nos bendice a nosotros. Bendito sea nuestro Padre Dios, con gozo, con agradecimiento, con verdadero amor, acerquémonos a Él. Pidámosle al Señor diariamente que nos enseñe a amarlo, a reconocerlo por lo que Él es, Bendito sea nuestro Padre Dios. Nos vemos.